¿Ya quieren romper todo? Sí, romper las estructuras, por supuesto, porque lo que pasa en la calle es simbólico a lo que queremos hacer internamente las mujeres en esta lucha, en esta resistencia que va tomando forma. Y cuando vos decías que sos una mujer rara, yo te quiero decir que sos un cuerpo feminizado. Y cuando hablamos de la desigualdad de género, hablamos de la desigualdad que se da entre los géneros, no de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Hablamos de los colectivos, de la diversidad sexual, que afrontan dentro de un sistema productivo ser minorías. Que las mujeres estemos al frente de esto tiene que ver básicamente porque primero se organizaron las mujeres históricamente antes de lo que fue efectivamente el colectivo de la diversidad sexual. Sin embargo, la irrupción del espacio público se da con muchísima fuerza dentro del colectivo de la diversidad sexual, al cual, como siempre digo, las mujeres le debemos mucho porque se ha dado una gran amalgama con lo que es el movimiento de mujeres en el mundo. Entonces, cuando estuvimos acá escuchando a las compañeras sobre qué pasa en la ciencia, qué pasa en la política, qué pasa con respecto al aborto, se dan muchísimas cuestiones en comunión, que son transversales, y nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y por qué esta palabra hoy está tan en la agenda de lo público. Y hablamos obviamente de una estructura de estudio, una doctrina, que nos dice que este sistema productivo reproduce las desigualdades. Esto no es ninguna novedad si leímos a Marx, pero nos da un dato, que es que la desigualdad no se da en el sistema productivo de lo público, sino que la desigualdad se da cuando efectivamente hay una parte de la historia que no nos contaron, esa contratapa que a veces no leemos y pasamos de largo, la editorial, que tiene que ver con cómo se sostiene ese trabajo productivo. Y se sostiene a costa de los cuerpos feminizados, de las mujeres, que trabajan dentro de lo doméstico, dentro de las tareas de cuidado. Y esto tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar por qué el capitalismo se ha vuelto más salvaje. Digo, el cambio climático, estos últimos 50 años, tomó una fuerza que no la tomó en ninguna otra época histórica en la Tierra. Por supuesto que todos los procesos geológicos han tenido cambios a nivel de la Tierra. Somos ecosistemas que la raíz de cualquier ecosistema es el cambio, es la modificación. Pero también somos ecosistemas y sistemas sociales cuya variable o denominador común también es la homeostasis colectiva, que es la resistencia al cambio. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos el machismo y cómo se resiste a este feminismo? Entonces a mí me gusta hacer paralelismos constantes con qué es lo que está pasando en el sistema productivo, en este capitalismo salvaje, y por qué empieza a organizarse de manera colectiva. ¿Qué quiere decir? No ya con las mujeres en Polonia, las mujeres en Estados Unidos, las zapatistas, el movimiento de las afrodescendientes, sino que estamos todas organizadas en una agenda en común, que obviamente que es una agenda heterogénea y que nos tiene a veces de los pelos para lograr un documento en común, para después ir y leerlo. Pero no deja de ser una agenda rica a través de las diferencias, en un movimiento horizontal, constante, de consenso. Cuando decidimos decir que si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, fue porque decidimos cambiar el eje, y cuando decimos que queremos sacar la Tierra de su eje, es sumamente representativo, para decir que para que esto ocurra, ocurren desigualdades estructurales, que cada vez se potencian más. Es cierto que hay desigualdades que son verticales en relación a las clases, es decir, que atraviesan los géneros, es decir, las desigualdades que tienen que ver con quiénes son más ricos y quiénes son más pobres. Pero ahí también se dan desigualdades de género, y dentro de esas desigualdades de género se vuelven a dar desigualdades verticales, porque no es lo mismo un hombre pobre del noroeste argentino que una mujer rica de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, esta idea del feminismo, como dice Silvia Federici, que es
como mi maestra, ser la semilla del cambio. Por eso hablamos de ecofeminismo, porque tenemos que analizar qué es lo que buscamos cuando empezamos a posicionarnos desde lo público y desde el movimiento de mujeres. ¿Qué estamos buscando con el feminismo? ¿Estamos buscando detentar los mismos espacios de poder del hombre? ¿Estamos buscando hacer una revolución social y sexual, que quiere decir conseguir reproduciendo las mismas prácticas de lo masculino? ¿No es acaso el sujeto masculino también víctima de un sistema de opresión? ¿Y en qué dimensiones es víctima? Entonces, cuando hablamos de feminismo, en realidad lo que estamos hablando es de poner la semilla de un nuevo sistema que lo cambie todo. Las lógicas capitalistas y las lógicas, por consiguiente, verticalistas. Cuando analizaba hace un rato los cambios que estuvieron en estos últimos 50 años a nivel medioambientales, esto lo tengo, perdón, para no irme del tema, entonces lo voy mirando. Cuando analizamos los cambios, vemos que la mujer efectivamente se acercó a la jornada laboral. Digo, las mujeres masivamente entraron en las fábricas, las mujeres están en puestos gerenciales, solo el 20% de ellos, en lo que es el esquema empresarial en el mundo, pero están. Y decimos, ¿qué pasa si esto es así? Aunque las tareas de cuidado y reproductivas no se equilibraron. ¿Por qué esto es así? Y vemos, efectivamente, que según las Naciones Unidas, las mujeres dedicamos unas 6 horas por día a todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y reproductiva. En nuestro país, esto quiere decir básicamente cuidar a los hijos, cuidar a un anciano, cuidar de la casa. Y en nuestro país, además, la diferencia con el par varón es que de esas 6 horas, 3 horas las hacemos extras, las hacemos exclusivamente nosotras. Con lo cual, es cierto que nosotras fuimos al mercado laboral, pero tuvimos que pedir permiso. Y los tipos no piden permiso, nunca en ninguna instancia. En cambio, nosotras, para ingresar al mercado laboral, tuvimos que pedir permiso y tuvimos que tener un costo. Si vos querés trabajar, yo te regalo el puesto de trabajo, pero ese puesto de trabajo va a estar precarizado. Y eso lo saben las madres, que además de la brecha salarial que afrontan, ganan un 18% menos que su par femenino en el mismo puesto de trabajo. Con lo cual sufren una doble estigmatización de su brecha salarial. ¿Por qué? Porque si como mujer aspirás a algo más que ser madre, vas a estar penada. La penalización legal y la penalización cultural que vive una mujer de los 20 a los 30 años que está en edad reproductiva, no la vive ningún otro grupo social en el mundo. Esto se ve claramente cuando nosotras triplicamos la cifra de desempleo promedio entre hombres y mujeres en Argentina, por ejemplo. Nosotras, hasta los 30 años, el desempleo femenino nos dice, promedio nos dice que tenemos un desempleo de hasta el 28%. En cambio, el desempleo promedio en nuestro país es del 9%, siendo de 8% los varones y en las mujeres escala hasta un 10%. Además de esto, tenemos otra cifra para hablar del empobrecimiento de nuestros cuerpos, de los cuerpos feminizados, que dice que las mujeres estamos ubicadas, que dice efectivamente que el 35% de las mujeres estamos ubicadas como jefas de hogar en nuestra sociedad. Es decir, que casi la mitad de los hogares en nuestro país están feminizados. Sin embargo, somos las que más sufrimos el desempleo y las condiciones de precariedad. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de ese 45% de los hogares? ¿Cómo nos hacemos cargo? Nos hacemos cargo con dos situaciones. Una,
íntimo, cargando que a veces de las tareas de cuidado a esas otras mujeres que están en nuestro círculo íntimo. Y a veces no es el círculo íntimo, sino que es el círculo que se conforma en los barrios. Por eso, en la identidad de las mujeres y de los feminismos populares, lo barrial y lo colectivo tiene muchísimo en la impronta teórica que reflejan y expresan esos movimientos. Cuando las mujeres de los barrios, las mujeres rurales, campesinas, afrodescendientes, indígenas, hablan de feminismo, lo dicen y lo hablan de una manera distinta que las mujeres de la ciudad. Porque las mujeres de la ciudad que tienen empleos formales contratan precarizadamente, porque el empleo doméstico, el 80% del empleo doméstico está precarizado, es negro, pero contratan ese trabajo precarizado de otras mujeres. Ahí vemos la desigualdad que se da incluso por cuerpo, mi decisión, más consignas. Y se habla desde un individualismo, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, más consignas que son reales, pero que en la percepción y en el imaginario colectivo hablan de una individualidad. Una individualidad que es muy funcional al sistema capitalista. En cambio, cuando uno analiza los colectivos feministas populares, hablan de una cosmovisión. Cosmovisión es exactamente la palabra que usan. Y hablan de sus hermanos. Siempre hablan de esas otras mujeres como sus hermanos. Entonces, algo que se da distintivamente, por lo menos en toda Latinoamérica, que me ha tocado verlo. En algún momento hice como una recopilación de las entrevistas que había hecho de mujeres y todas hablaban de sus hermanos. Esto tiene que ver porque las tareas de cuidado se traspasan hacia otras mujeres. Las mujeres, para salir al mercado, y lo que está subjetivo es que los hombres no necesitan de otras mujeres. Los hombres tienen a otras mujeres. Cuando hoy Eugenia decía, yo te tengo, es la mejor representación de eso que sucede en una entrevista laboral, escritorio mediante, cuando viene el empleado, ¿no? Ponerle con una notebook, con una calculadora, con una pipeta científica, no sé, con su elemento de trabajo, con el martillo, con el casco. El empleador sabe que él viene con una mujer, que si en el caso de que él quiere formar una familia, ese hombre va a tener una mujer que le cuida de esos hijos. Y ese hombre va a poder acceder a puestos gerenciales porque va a poder quedarse hasta las 8, 9 de la noche, irse de after office y generar todo lo que tiene que ver con la dinámica de un mundo laboral, patriarcal y empresarial, que tiene que ver con las roscas políticas, con las roscas económicas, con las reuniones hasta tarde. El poder se detenta en general fuera de los espacios formales de trabajo. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no solo las mujeres hoy en día somos responsables de salida del mercado laboral, sino que también el sistema nos empuja a ser responsables de lo que le pasa a la de al lado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No contratar más empleadas domésticas? ¿Ponerlas en blanco? ¿O tenemos que repensar nuestras lógicas de consumo? Y por eso hablamos de capitalismo. Porque como mujeres tenemos que aprender a politizar nuestro consumo. Politizar el consumo no es dejar de consumir maquillaje o dejar de comprar ropa en Zara. Politizar el consumo es el consumo de las prácticas sociales, porque hemos aprendido a consumir, a relacionarnos humanamente a través del consumo. Eso quiere decir ser feministas y estar en sororidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo sexual, o hablamos del abolicionismo, de las diferentes posturas que se dan, lo que nos cuesta ahí como mujeres es pensar qué acciones genero yo que pueden perjudicar colectivamente a las otras. Y sí, por supuesto que da bronca, porque encima de todo ese trabajo que tenemos que hacer el trabajo de politizar el consumo. Pero somos nosotras las que hoy estamos sentando agenda en lo público, y por supuesto que somos nosotras las que estamos generando el cambio. ¿Qué pasa con esos cuerpos feminizados que no son mujeres? El 80% que no son mujeres biológicamente determinadas. El mercado habla de que la población trans y travesti tiene en un 80% de esa población está solo destinada o solo se aboca, se acerca a la prostitución como vía alternativa de vida.
Es decir, el 80% de las personas que en algún momento decidieron ser trans o travestis se encontraron en el espejo frente a una mirada social que les decía que no tenían otro camino que ir y abocarse a la prostitución. Y eso es violencia, porque cuando vos entrevistás a esas personas, como hizo en el INADI en el 2007, el 70% decía que quería salir de esa situación de prostitución. Es decir, de ese 80%, el 70% quería salir de esa situación de prostitución. ¿Lo pueden hacer? No, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque todavía falta compromiso del Estado y compromiso de las políticas públicas. Porque esas personas no pueden acceder a una educación de calidad, no pueden acceder, incluso si tienen una educación de calidad, a ir a un trabajo y que no se las mire con cara de, bueno, ¿qué va a pasar? Porque incluso hay una legislación que habla del cupo trans, un proyecto de ley que habla del cupo trans, y ese proyecto de ley, si existe, no se respeta. Como pasa en las cúpulas sindicales, que el cupo es del 30%, como era en el legislativo, y sin embargo después nos mandan a las secretarías de género, nos mandan a los ministerios de desarrollo. Nuevamente siempre nos mandan a las situaciones o reproductivas, o de cuidados, o de la precariedad y la marginalidad. Y eso es una constante en el sistema productivo capitalista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a irnos todas a los sistemas gerenciales de empresas? Eso vamos a hacer, vamos a seguir generando estructuras de igualdad dentro de estructuras que de por sí sus lógicas son desiguales. Vamos a hacer un socialismo colectivo, ¿no? Digo, de repente de un día para el otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes se plantearon alguna vez qué piensan hacer con el feminismo, además de los proyectos que el feminismo ya de por sí pone en agenda? ¿Se lo plantearon? ¿En qué sistemas están inmersas? ¿Qué es la igualdad? ¿Cómo se llega a la igualdad? Los medios de producción están en manos de lo masculino, y eso es un número radical. Solo el 9% de las mujeres en el mundo son dueñas. Del 45% de las tierras cultivables, solo el 18% del 100%, digamos, de quienes detentan ese 45% de las tierras cultivables, lo manejan mujeres. Y no son dueñas, son arrendatarias. ¿Qué quiere decir? Que alquilan la tierra. Una tierra que en el mundo está asignada por el monocultivo. Es decir, que esas mujeres dentro de 10 años no tienen más esa propiedad. Después, el sistema de la cooperación internacional, que habla todo el tiempo de inclusión, te dice que hay que empoderar a esas mujeres. El término empoderamiento surge de una condición verticalista del sistema de la cooperación internacional, que habla que si vos endeudás a una mujer pobre, esa mujer va a crecer económicamente. Después van y ganan un premio Nobel de la economía. Es así. ¿A ustedes les parece que una mujer de la India se va a empoderar cuando le regalen 4 pollos, porque con esos 4 pollos va a poder comprar 10 kilos de arroz? Y que además después de la ganancia de esos 10 kilos de arroz cocinará con 8 porque los 2 kilos restantes los tiene que salir a vender para pagar un microcrédito. ¿A ustedes les parece que cuando el Estado, los estados internacionales, el sistema productivo tienen una enorme deuda social, económica y cultural con nosotras, con los cuerpos feminizados, nosotras tengamos que salir al sistema internacional a pagarle esa cuota que ellos creen que nos están dando de caridad para empoderarnos? ¿A quién están empoderando? Están reproduciendo continuamente, y es lo que hace el sistema financiero, estructuras de desigualdad. Por eso yo les vuelvo a preguntar, cuando hablamos de feminismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de empoderamiento estamos hablando? Estamos hablando de la mujer de las ciudades con camisa blanca, con trajecito. Estamos hablando de la bondad del sistema capitalista, financiero, que viene y te da 2 pollos para que vos los puedas vender para comprar 3 kilos de arroz. Ese es el sistema que queremos. Por eso reitero, el feminismo es la semilla. Hoy estamos acá en Resistencia, en un movimiento de mujeres que es colectivo, y para entender estos feminismos colectivos y los feminismos que parten de la desigualdad, tenemos como mujeres de la ciudad que escuchar a las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, sobre todo la mujer latinoamericana.
Las mujeres latinoamericanas tenemos que escuchar a esas hermanas que todavía no lograron llegar a la democratización de los movimientos digitales. Porque el movimiento de mujeres se posiciona con gran fuerza gracias a lo que hicieron los medios digitales. Después vino la televisión para nosotras, después vinieron los medios masivos. Todavía somos atacadas en todos esos medios. Pero la digitalización de la palabra y de lo colectivo son los que hicieron que estos feminismos puedan organizarse. Sin embargo, esas otras mujeres todavía no son escuchadas. Y lo que es peor, siguen siendo interpretadas por los feminismos académicos. Lo digo yo, que soy una feminista académica, que voy a una entrevista, después la desgrabo y pongo el título sensacionalista, porque tiene que salir esa nota. Entonces, tengo que hablar desde ese lugar. Y no puedo contar todo lo que vive esa mujer. Tengo que recortar una parte de su historia. Y además, mujeres indígenas, rurales, campesinas, qué bodrio. No leo esto ni loca, ni loco. Así funciona. Si las mujeres de las ciudades estamos invisibilizadas, lo que vive la mujer en América Latina, que no tiene los medios de producción y que tiene una triple discriminación por ser pobre, mujer y por ser además indígena, rural y campesina, no lo podemos dimensionar. Y ahí están, en el norte, y con 10 años, son violadas. El Estado, cuando dice que no va a legalizar el aborto, invisibiliza a esas mujeres. Porque las mujeres de la capital federal vamos y abortamos en clínicas privadas. Vamos y compramos con 2.500 pesos misoprostol, porque podemos acceder a ese dinero. En cambio, esas mujeres ni siquiera saben y entran en la cultura de la violación, que está absolutamente arraigada en nuestro país a edades muy tempranas. Y ni siquiera se respeta la ley de educación sexual integral para ellas. ¿Por qué? Porque les cierran las escuelas rurales, porque están en radios de 200 kilómetros, porque no hay maestros biculturales bilingües, porque cuando van a denunciar violencia de género a las comisarías no tienen intérpretes. Hay una ley en nuestro país que esas mujeres tienen que tener un intérprete. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no sea solo un traductor, sino que sea alguien que conozca la cultura para poder contar las cuestiones distintas que se dan en sus dinámicas sociales, que muchas veces los jueces determinan fallos sesgados por esa dificultad. Y eso no se cumple. Así que cuando hablemos de feminismo, pongamos en la agenda a todas estas personas, estos cuerpos feminizados que están olvidados. Muchas gracias.